estamos en lo que se nos quedó en el tintero, el problema de la adjetivación. Una discusión frecuente en el campo de las altas capacidades es el problema del reconocimiento de los estudiantes. Hay una discusión alrededor de si estos procesos de identificación son nocivos o si son benéficos, si vale la pena hacerlos, etc. La pregunta ¿es posible reconocer y no asignar rótulos? ¿Los rótulos qué son? Los rótulos son adjetivos y los adjetivos simplemente son palabras que acompañan al sujeto en una oración y que le permiten caracterizarlo. ¿Cuándo se vuelven nocivos? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Cuando los adjetivos se sustantivan, es decir, cuando el adjetivo reemplaza al sustantivo, podríamos tener problemas. Miren esto. Es distinto decir María es bonita a la bonita. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos frases? ¿Qué se pierde de una frase a otra? Básicamente, de una frase a otra, pierdo a María, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Que quiere decir que todo lo que ella es tiene que ver con que es bonita. Lo mismo pasa con el talento o con las altas capacidades. Cuando reemplazamos al sustantivo, es decir, a Pedro, a María, a José, a Susana, por sus características, básicamente quitamos su identidad, anulamos quién es y la persona desaparece y resulta que somos mucho más que esos rótulos que tenemos. Los rótulos en sí mismos no tienen por qué implicar un valor. Sin embargo, los rótulos a veces les ponemos y les asignamos una valía. Y eso sería un segundo problema. Y es que el adjetivo se vuelve nocivo cuando le asigna una valía al ser humano. Tú no eres más o menos si te reconocen como una persona que ha manifestado talento en un campo. Tendrás más habilidades en ese campo, pero eso no te hace mejor o peor persona. Y eso es algo muy importante porque pareciera que nuestra sociedad tiende a vender la idea de que manifestar talento es mejor y eres mejor persona. Pero eso no es cierto, vales lo mismo, manifiestes o no manifiestes talento. Ahora, hay otro punto muy importante con los adjetivos. Hay adjetivos que son estructurales y hay adjetivos que no lo son. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre estas dos frases? José es gordo a José está gordo. La condición en la que yo estoy poniendo el adjetivo es coyuntural cuando digo está. En cambio, cuando es una característica estructural, inamovible, que no cambia. ¿Qué es lo que pasa cuando miras las teorías del desarrollo del talento? Que muchas están planteando que el talento, las capacidades excepcionales no son una condición estructural, que sí surgen de unas capacidades naturales que tenemos y que tenemos perfiles distintos. Sin embargo, todo el problema del desarrollo no es una condición de ser, sino de manifestar. Es decir, es distinto decir Susana es talentosa a Susana está manifestando talento. Este es uno de los giros importantes que hacen teorías desarrollistas como la de Joseph Renzulli. Entonces, frente a esto, ¿qué podríamos concluir? Bueno, la adjetivación se nos vuelve un problema cuando el adjetivo o rótulo que estoy usando para caracterización, uno, me reemplaza al sujeto. Es decir, todo lo que le pasa a la persona se lo atribuyo a ese rótulo. Por ejemplo, si tengo un niño que es gordito, con gafitas y que se viste formalmente, pues yo voy a decir este niño es superdotado probablemente. Y en este caso que les estoy dando, sí, es un niño identificado y que tiene un CI muy por encima del 130. Pero resulta que ese niño, lo gordito, no es por ser superdotado. La gente dice, sí, es que como estudia tanto, entonces solo se dedica a comer y no hace ejercicio. No, realmente este caso que les estoy poniendo de niñito con gafitas, gordito y formalito, es gordito porque tenía hipotiroidismo, pero nunca se lo estudiaron, nunca se lo analizaron, porque como era superdotado, pues la gordura se la atribuyeron a esa característica. Y cuando fue adulto descubrió que muchos de sus problemas físicos se solucionaban con una medicina. Lo segundo,
se vuelve estructural cuando no lo es, ¿sí? Entonces, si pensamos que el talento es algo que se manifiesta, emerge, se despliega, pero lo tratamos como algo que es, vamos a estar poniendo sobre una presión muy fuerte a los chicos y a las chicas para que produzcan. Y en la realidad uno no puede producir todo el tiempo, uno tiene que dormir, respirar, tiene épocas de no productividad, a veces uno hace cosas distintas, de hecho muchas veces. Entonces cuando lo entendemos como algo que no es estructural, sino algo que se manifiesta, vamos a aceptar, uno, que hay que crear condiciones para que se manifieste, y dos, que no todo el tiempo tenemos que estar manifestando el talento. Y tercero, los adjetivos no determinan ni pueden determinar la valía de las personas. Todos somos igual de valiosos y tenemos la misma dignidad, independientemente de nuestras características. Y eso es algo que tenemos que empezar a poner en nuestra cultura institucional, porque nos va a permitir alegrarnos de los logros ajenos y apoyarlos en sus fracasos también. Porque cuando el logro determina tu valía, tú vas a sentir dolor y envidia cuando no lo logras. Cuando el talento determina cuánto vales, si estás en un proceso en donde apenas estás explorando tu capacidad, vas a sentirte que no vales. Y eso no es cierto. El adjetivo es pertinente, es oportuno cuando nos permite reconocer quién es la persona, sus características, qué necesita, y alimentar dinámicamente el proceso pedagógico y la construcción del yo. No es para poner un certificado de autenticidad, sino para tener información, yo como maestro, de qué necesita y con qué cuento para trabajar con este estudiante. Pueden leer más sobre este tema en la página 84 del documento de orientaciones del Ministerio de Educación. Y pues nos vemos en el próximo, en lo que se nos queda en el tintero. Gracias.